Ujú. Buenas noches y bienvenidos a otra sesión de Mesa de Expertos. Esta noche vamos a conocer a la doctora María Inés Terrazas, quien más adelante nos va a acompañar en la mesa redonda con otros expertos para hablar sobre el impacto y los resultados a futuro de la educación virtual. Buenas noches, María Inés, ¿cómo está usted? Buenas noches, Orel. Muy bien, gracias. Cuéntenos un poquito de usted. Eh, ¿Cuál fue su primer acercamiento a la educación? Bueno, mi primer acercamiento fue hace muchos años, cuando era muy jovencita. Mi tía tenía un kinder y pues yo iba y le ayudaba a ella en el kinder. Entonces, ella me enseñaba cómo enseñar a los niños, cómo trabajar con ellos. Y ahí fue que encontré niños especiales, pero yo no me daba cuenta. Entonces le dije a la tía que había un niño en especial que no me respondía a lo que yo le preguntaba, no podía hacer las cosas y le preguntaba qué cosa yo necesitaba hacer para que él me responda. Entonces ella me explica que era un niño especial, era un niño con síndrome de Down. Y entonces desde ahí fue que me apasioné muchísimo por la educación y por buscar además las herramientas que me permitan llegar a todos los niños con todas sus habilidades. Y hoy en día, usted, ¿en qué trabaja? Yo soy psicopedagoga en un colegio particular de aquí de la ciudad de Santa Cruz y de igual manera hago el servicio de psicopedagogía como asesoramiento para promover la inclusión educativa en otros colegios. Además, atiendo a niños especiales en espacios terapéuticos, evaluación y las necesidades que el grupo con necesidades especiales pueda requerir. Cuéntenos un poco, porque estoy seguro que muy poca gente conoce ese tema de la inclusión. Eh, ¿Cuándo empezó en Bolivia? ¿Se puede hablar de cuál es nuestra situación respecto a otros países? Claro, mira, de acuerdo a mi experiencia de cuando yo empecé a trabajar en el kinder aquella vez, o a colaborar en un espacio educativo, debe ser alrededor de unos 30 años que yo veo en Bolivia procesos de inclusión. Tal vez más en ese tiempo eran como procesos más naturales, más espontáneos, donde las familias llevaban a los niños simplemente al espacio educativo y se los atendía. Ya con el tiempo se ha ido regulando, normalizando y formalizando todo este proceso. En relación a otros países, Bolivia hace muchísimo esfuerzo, sobre todo en las escuelas donde eh, visualizo que hay como una conciencia más inclusiva, una conciencia más aperturada a atender a las diferencias de los niños o de los estudiantes en las aulas. Sí hay mucha diferencia con otros países. Sin embargo, nuestras escuelas bolivianas hacen bastante esfuerzo por brindar un buen servicio educativo. ¿Considera usted que los profesores están preparados para recibir niños especiales en las aulas? El maestro está preparado de alguna manera, pero muy poquito, cuando salen de la normal o cuando empiezan una práctica educativa o cuando se van a enfrentar a esta experiencia en sus aulas. Entonces ellos mismos son muy honestos y dicen, no conozco, no sé, eh, muy pocos se cierran por lo que he visto en mi experiencia, y ellos están muy abiertos a conocer herramientas, capacitarse, sensibilizarse, eh, conocer sobre la situación para brindar un mejor servicio educativo, para enseñar mejor, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos profesores en los colegios que tenemos que no son profesores de carrera?
que son profesionales en su área, que son contratados en colegios? Es una experiencia muy interesante visualizar a un profesional en el aula enseñando que se está formando en pedagogía. Lo que puedo identificar es que este grupo de docentes que tiene como base una profesión que no es la docencia o la pedagogía, ha generado su propia pedagogía, su propia forma de enseñanza. Entonces es que podemos ver, por ejemplo, experiencias muy interesantes con profesores matemáticos o ingenieros o economistas que enseñan la matemática de una forma muy específica, muy característica y muy interesante. Lo mismo los biólogos, los comunicadores sociales cuando imparten literatura o lenguaje en algún colegio. Es bastante interesante la propia pedagogía que ellos llegan a construir para enseñar. Si usted me permite, yo he trabajado en varios colegios, pero el fenómeno de la inclusión, honestamente, lo he visto recién, probablemente en los últimos 10 años. En toda la experiencia que tengo en mis primeros años, no recuerdo haber visto nunca un chico especial, tal vez en silla de ruedas, que no es lo mismo, pero recién lo he visto en los últimos 10 años. Entonces, ¿cuánto nos falta para el ideal? ¿O cómo estamos en esa área? Para el ideal, para lo que conocemos en otras experiencias en el mundo, o lo que podemos nosotros leer también en las investigaciones, en las experiencias sistematizadas, nos falta todavía bastante. Sin embargo, es muy valorable, muy destacable el proceso que está llevando, que se está llevando en Bolivia. Cómo se aperturan las escuelas, cómo se aperturan los docentes también en las aulas. A veces cuesta más que en otras escuelas. Y el trabajo minucioso, incansable que hacen los padres de familia. Ellos son los que han logrado visualizar también, dar a conocer con mayor énfasis la diversidad en el aula, es decir, la necesidad también de que sus hijos con alguna necesidad especial puedan incluirse en el sistema educativo regular. ¿Es posible mantener el nivel de estudios incluso cuando tenemos en el aula niños especiales? ¿O es que el nivel, como lo entendemos, normalmente va a bajar? Va a ser un poco más lento para que el profesor cambie su atención al niño y le preste más atención. ¿Podemos hablar del mismo nivel de esfuerzo, tal vez? El mismo nivel de... Porque esto es algo que lo he escuchado. Yo fui supervisor de un colegio donde un año no había ninguno y al siguiente año había varios niños especiales. Entonces, obviamente, la primera queja del profesor era: no estamos entrenados para esto y realmente nos está costando mucho. Y todos lo estamos sintiendo. ¿Cuál hubiera sido la forma correcta de solucionar ese problema? Cuando se empieza el proceso de inclusión en una escuela nueva, entonces se hace como un programa de paso a paso. Primero se sensibiliza, se informa a la comunidad, a los padres de familia, a los docentes, a los administrativos, a la comunidad más cercana de la escuela. Se sensibiliza en los nuevos estudiantes que van a ingresar al colegio. Cuáles van a ser sus necesidades, cuáles van a ser sus características, y luego se empieza a capacitar específicamente a los docentes. Entonces, cuando informamos a la comunidad educativa de un nuevo programa que vamos a incorporar, o los nuevos compañeros, los nuevos estudiantes que van a ingresar al colegio, entonces los miedos que van a frenar muchas veces, o que pudiesen frenar este proceso de inclusión, se van diluyendo. Mientras más vayamos explicando de forma clara, concreta, específica y con la verdad,
sin enmascarar las cosas, sin mostrar lo fantástico que va a poder ser, sino que con las cosas claras. Nos va a costar, va a ser un proceso diferente, tenemos que capacitarnos bastante. Sin embargo, en la medida que se va avanzando, entonces se va aperturando también eh, aquella posibilidad que nos dan los profesores de incluir a los estudiantes con las menores barreras para poder tener inclusiones exitosas. En la pregunta que me hacías sobre si enlentece el proceso de enseñanza o genera más trabajo al docente, vamos a partir también del capacitar a un docente en pedagogías activas, en pedagogías donde, o metodologías donde permitamos al grupo de estudiantes participar, dialogar, compartir, diseñar también una clase desde diferentes vías de aprendizaje, desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo práctico, desde lo táctil. Entonces, de esta manera, permitiríamos de que la enseñanza, de que todo este proceso pueda llegar a los niños con necesidades especiales, ¿no? Entonces, Entonces, estamos hablando de que no se debe forzar, porque obviamente no. todos van a sentir el cambio. Básicamente estamos hablando de preparación. Estamos hablando de preparación en la escuela, efectivamente, y estamos hablando también de innovar en las pedagogías que nosotros podamos desarrollar en las aulas. Vamos a implementar mayores herramientas interactivas en los estudiantes, orientados de alguna manera en acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a niños con necesidades especiales. Entonces, ¿qué vamos a generar en el resto de los compañeros, en el resto de los compañeros del curso? Vamos a generar igual mayor dinámica, mayor colaboración, mayor diálogo, procesos de aprendizaje en equipo, constructivos. Claro, compañerismo, compromiso, pero obviamente todo esto Exacto, viene a través de la preparación apropiada. sí. Doctora, ¿usted considera que todos los colegios tienen un alto nivel de preparación para los profesores, para los estudiantes? ¿Cree usted que los colegios están siguiendo este proceso que acabamos de ver que sería el apropiado? No todos los colegios tienen esa preparación. Tampoco los colegios muchas veces tienen las condiciones arquitectónicas para poder incluir estudiantes con necesidades especiales. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, las barreras arquitectónicas, la iluminación, los espacios. Eh, eh, una cosa muy importante, sí, vamos a innovar también en metodologías y pedagogías más activas. Entonces, sí hay que tomar en cuenta las necesidades del momento en cada una de las escuelas para plantear también la estrategia de inclusión. No es una estrategia pura o una receta que se va a ir a desarrollar en todas las escuelas, sino que tiene que estar especificada para las características de la escuela, de la comunidad y de quienes también asisten a la escuela. ¿Quién es la persona que está más calificada para guiar este cambio dentro de un colegio? La persona más calificada en primera instancia están siempre los directores. Cuando es un director convencido de que el proceso de inclusión tiene resultados y conoce los procesos y además genera estas redes de apoyo, porque una escuela solita también es muy complejo que se lance a generar procesos de inclusión. Se promueve también lo que son las redes de apoyo, las redes interinstitucionales, donde van a haber escuelas que ya tienen mayor experiencia o escuelas de formación especializada para niños con necesidades que brindan también este servicio de orientación, capacitación, sensibilización y las herramientas para que la escuela regular pueda aperturarse a la diversidad de estudiantes que en un futuro cercano puedan incluirse. Un director motivado
es, Vital. es un buen punto de arranque. Sí. Perfecto. Vamos a la parte de hace un año, marzo 2020. ¿Cómo usted vivió este cambio? ¿Cómo le impactó la pandemia? ¿Cómo lo vivieron sus profesores? Nos avisaron de que ya no íbamos a dar clases de un día para el otro, que los alumnos ya no iban a venir, y honestamente no estábamos preparados. Yo estoy de tiempo completo en un colegio particular donde sí teníamos los recursos, tenemos los recursos, y en ese momento teníamos todos los recursos tecnológicos, infraestructura, docentes, para poder implementar inmediatamente una modalidad virtual. Sin embargo, como se cortó de un día para el otro, no vienen más los estudiantes, nos quedamos todos pues quietos y asombrados de ¿y ahora qué hacemos? En ese momento el director nos lanzó y dijo, a través de la página web enviamos las actividades y por lo menos una semana tenemos para pensar. Al cabo de una semana nos volvimos a reunir todos y el director, ya nuestros directores, con nuestro consejo de padres, entonces se estableció implementar la plataforma. Y se armó la plataforma inmediatamente y nos empezamos a capacitar todos. Entonces, llega un momento en el que el director dice, ahora la psicopedagoga va a capacitar en modalidad virtual, en pedagogía virtual, a los profesores de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, intenté no evidenciarme mucho de que yo personalmente no sabía eso. Me lo dijo viernes y entonces me dice, te hablo, claro, como los días ya tampoco contaban, te hablo mañana o te hablo el domingo y vamos a ver qué cosa hacemos y cómo empezamos la capacitación. Entonces, desde ahí empecé a meterme a otros colegios donde ya habían empezado sus experiencias, a charlar con colegas en otros países, a ver YouTube y meterme a todo lado donde pude y hacer mi programa de capacitación. Desde el inicial, donde la forma de enseñanza es muy diferente a la de secundaria. Entonces, sin ponerme en evidencia, pude capacitar y hacer el acompañamiento también a los profesores. Los profesores se aperturaron muchísimo, tuvimos muchísimo miedo al principio, muchísimas inseguridades. En las noches nosotros seguíamos haciendo los simulacros de clase, le llamábamos. Entonces había una profe que daba su clase con todo el miedo del mundo y todas éramos las alumnas. La profe de música no sabía cómo tocar la guitarra y apuntarle a la cámara, digamos. Entonces, ha sido un trabajo en equipo como muy sentido, un espacio entre los docentes en el que también nos hemos permitido replantearnos las cosas, replantearnos la educación, replantear cómo nosotros íbamos a llegar a enseñar desde la modalidad virtual. Y entonces empezamos con todos los miedos, con todos los tropiezos, con toda la inseguridad de no poder utilizar una plataforma, quién me ayudaba, quién me sostenía en la tecnología. Los jovencitos, por ejemplo, ellos eran muchísimos más hábiles en el uso de las plataformas y al principio, honestamente, nos sacaban de las clases. Y uno quedaba colgado y decía, ¿qué pasó? Se colgó mi computadora, ¿qué pasó? Y entonces, claro, los chicos riendo que nos habían sacado de la clase. Hasta que ya pudimos manejar mejor, tuvimos las cosas más claras y empezamos a armar un programa de enseñanza-aprendizaje muy distinto a lo que nosotros nos habíamos planteado, además, como era el proceso educativo en presencial. En virtual y dentro del contexto de pandemia, ha sido replantearnos absolutamente desde el punto de qué es más importante,
el que aprendan contenidos tal cual lo enseñábamos en presencial, o que realmente el contenido que nosotros podamos llegar a enseñar sea útil, sea aplicable, sea específico para que ellos también puedan utilizarlo en algún momento. Y plantear también algo muy importante en que nos hemos dado cuenta, el permitir a los alumnos en la virtualidad dialogar. Desde el hecho de generar espacios donde el alumno pueda estar en la clase virtual. No solamente ingresar a la clase y levantar la mano y decir presente, sino el interactuar en la virtualidad. Cómo generábamos la atención en el espacio virtual. Y el aperturar espacios también de contención emocional. Fue muy importante y hubo mucha necesidad en los estudiantes. Había la necesidad en los adultos y había también la necesidad absolutamente en los estudiantes. Entonces, no solamente teníamos los equipos de las clases, de las asignaturas, sino que también teníamos espacios donde los alumnos se permitían compartir una receta, charlar entre ellos, hablar sobre algún libro o alguna cosa que habían descubierto. Entonces, nos permitimos ahora comprender de que el proceso educativo no solamente es el desarrollar contenidos y en el que los alumnos nos respondan, sino que el generar espacios de diálogo, de construcción de aprendizaje, donde los estudiantes se motiven y puedan pues aprender de una forma muchísimo más significativa lo que se les acerca en relación a los contenidos y espacio social de aprendizaje también. Doctora, ¿cuál es el consenso? No sé si es una pregunta justa, pero ¿diría usted que las clases virtuales son mejores, peores o igual que las presenciales? Son diferentes. No pudiese decir la presencial es mejor que la virtual o la virtual es mejor que la presencial. Son espacios diferentes. El presencial tiene su característica, su riqueza, su significatividad, y de la misma manera lo tiene lo virtual también. Creo que a partir de ahora no volveríamos a un punto inicial. Es decir, se acabó la pandemia, cerramos la virtualidad y volvemos a las aulas. Creo que no. Más bien sería el aprovechar la experiencia de la virtualidad también para generar procesos de aprendizaje en diferentes espacios, en un espacio físico, en un espacio virtual. ¿Qué espacios podríamos generar? ¿Qué aprendizajes podemos promover? ¿A dónde podemos acercar a los estudiantes a partir de la virtualidad y a partir de la presencialidad? Creo que esa es la ¿Qué de elemento considera usted el poder haber transitado en este momento? ¿Qué elemento considera usted que ha aprendido o que el colegio ha aprendido respecto a la virtualidad con el cual usted se quedaría, incluso volviendo a clases presenciales? Creo que dos aprendizajes personalmente yo los identificaría. Uno es el que entre los adultos y los estudiantes hemos podido interactuar de la siguiente manera. Los adultos nos hemos permitido ingresar al mundo virtual de los alumnos y hemos podido comprender también el uso de que nos brinda la tecnología. Si bien en la clase teníamos los letreros de prohibido el uso del celular, ahora es indispensable el uso del celular, ¿no? Entonces, comprender también como docentes, como profesores, como adultos, de que la tecnología puede ser un aliado para el aprendizaje. Y desde el otro lado, desde los alumnos, comprender que la tecnología no solamente es para el jueguito o para distraerme o para comunicarme o para mandar mensajitos, sino que la tecnología también puede ser
o es tan importante para, como recurso de aprendizaje, de investigación, de aperturarme hacia un mundo más allá de lo que los libros me podían haber dado. Entonces, creo que una de esas es las riquezas, que los adultos podamos haber entrado al mundo de la tecnología de los jóvenes y los jóvenes haber aprendido también este espacio de autorregulación y uso de las tecnologías para el aprendizaje. Creo que ese aprendizaje es muy importante, por un lado. Por otro lado, estaría el destacar que no necesariamente es tan importante aprender de la A a la Z el contenido. El contenido que se tiene planificado para la gestión o para la unidad didáctica, sino que también es importante, por ejemplo, el trabajar con los chicos todo lo que son las habilidades blandas, el trabajo en equipo, el diálogo, el compartir, el expresarse, el investigar, el tiempo de escucha con el otro, todas aquellas habilidades que van a permitirles o nos van a permitir a todos al final interactuar entre todos, escucharnos, generar procesos educativos más que de cantidad, que era lo que se plantea cuando desarrollamos contenidos de inicio a fin, sino que espacios de calidad, donde el aprendizaje sea específico, sea útil, sea significativo y además como estudiante puedan aplicarlo en el momento que lo vayan a requerir. ¿Cómo calificaría usted la experiencia que han tenido? ¿Es positiva? ¿O la gente sigue esperando desesperadamente volver al esquema presencial? Pienso que la experiencia ha sido muy positiva y va a depender también de los ojos con los que los veamos, ¿no? Pudiésemos ver que ha sido un espacio o un momento histórico en la vida de lo que nos toca vivir en este momento, pudiésemos verlo como muy trágico, pero también pudiésemos verlo con los ojos de una nueva experiencia, de nuevos aprendizajes, de habernos aperturado a otras experiencias, de tener